Ok, eh, Sí, muy buena noche. Hoy vamos a darle la bienvenida a una amiga especial, la licenciada y máster Hermelina Domínguez, quien me va a estar apoyando con lo que es un tema de investigación de la clase de historia, el cual el tema está basado en la intervención del gobierno de Estados Unidos de América durante el gobierno de Azconaloyo. Hermelina, ¿qué tal está? mucho gusto, Elisa. Aquí pues encantada de poder participar en su clase y y empaparme un poco más de la historia de los gobiernos en Honduras, ¿verdad? Bueno, gracias, Melina. Le agradezco la verdad, la oportunidad de ayudarme en esta intervención. Melina, Con le voy a mucho hacer la gusto. primera pregunta. ¿Sí? Dígame, Ajá, le voy a hacer dígame. la primera pregunta y consiste en ¿qué sabe usted sobre el gobierno de Azconaloyo y su papel en el retorno a la democracia en Honduras? Bueno, tengo entendido que fue un gobierno que surgió en el año 86, a los 90, y pues fue un gobierno clave en el proceso de consolidación de la democracia de Honduras, tras décadas de inestabilidad política y regímenes militares. También se puede decir que su papel en la transición democrática se destacó por varios factores. Lo primero, pues, el primer traspaso pacífico de poder entre civiles en más de 50 años, ya que antes de su presidencia, Honduras estuvo marcada por golpes de Estado y poderes militares. Es necesario mencionar que el presidente en esos tiempos, José Simón Azcona, pues pertenecía al Partido Liberal, mantuvo el orden constitucional y relaciones cívicos militares, y también participó en el proceso de la paz centroamericano, tengo entendido, y los desafíos económicos y estabilidad social. Ok, licenciada Hermelina, la verdad que entonces fue un gran apoyo fundamental el gobierno de Azconaloyo, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Ok. Tengo una segunda pregunta. ¿Cómo cree que influyó el gobierno de Estados Unidos en las decisiones políticas de ese tiempo? Bueno, pues su influencia fue muy notoria, especialmente en el ámbito militar y de seguridad, como por ejemplo en la cooperación militar y presencia de tropas en el territorio, la influencia de política exterior y de la seguridad, participación en el proceso de la paz regionales, todo eso, pues gracias a Dios con la participación de Estados Unidos, Honduras logra, ¿verdad? Logra participar en estos temas. Por ejemplo, en la participación del proceso de la paz regional es cuando había conflictos entre países, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y pues es ahí donde Honduras pues forma parte de para que haya paz. Ok. ¿Y cuáles cree usted que fueron las razones que motivaron la intervención de Estados Unidos en Honduras? Bueno, esto más que todo estuvo motivado por varios factores interrelacionados, ¿verdad? Principalmente vinculados al contexto geopolítico de la Guerra Fría y la situación en Centroamérica. Un punto fundamental fue la contención del comunismo y la revolución sandinista en Nicaragua, ya que Unidos temía a la expansión de gobiernos de izquierda en la región. Y hoy por hoy, pues, él sigue en la lucha, ¿verdad?, para que esto no se dé. Otra motivación que hubo fue el apoyo a gobiernos aliados y estabilidad regional, ya que Honduras, sin conflictos internos significativos en ese periodo, se convirtió en un aliado estratégico para Estados Unidos. Y por último, pues podemos mencionar también el uso de Honduras como plataforma militar. Y Mm, actualmente, pues sigue estando la plataforma militar dentro del Palmerola. ok. También el control de movimientos populares y oposición interna y muchos más factores, ¿verdad?, que influyeron. Así es. ¿Y cree usted que la intervención de Estados Unidos fue positiva o negativa para la democracia en Honduras? ¿Y por qué lo creí? Bueno, en su momento, considero que sí tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque en los años 80, pues aportó ciertos beneficios en términos de seguridad e infraestructura. También implicó desafíos significativos relacionados con la soberanía nacional, derechos humanos y dependencia externa. En realidad, eh, la evaluación de su intervención fue muy positiva. Y el tema de negatividad, pues, puede influir en otras cosas, pero considero que hubieron más cosas positivas que Positiva. negativas Ah, al final. claro. Ok.
¿Usted conoce de algún testimonio o algunas pruebas sobre la presencia de Estados Unidos en este periodo? Pues los testimonios pueden ser sobre la presencia de Estados Unidos en Honduras, pues reflejan una mezcla de colaboración en áreas de seguridad y asistencia, junto con preocupaciones sobre la soberanía nacional y la percepción de injerencia, ¿verdad?, extranjera en asuntos internos. Ok, Entonces hay bastantes testimonios en relación a ello, una ok. mayor seguridad. Sí, ¿y usted, cómo cree usted que afecta la intervención extranjera a la soberanía y a la autonomía de Honduras durante ese gobierno de Ascona? ¿Usted cree que afectó? Bueno, sí, como le decía anteriormente, Elisa, todo tiene sus cambios positivos y negativos, ¿verdad? Ajá. En este caso, lo negativo que podríamos ver es el compromiso de la soberanía nacional, el uso de territorio hondureño para operaciones militares, pero que también es ventaja, ¿verdad?, para el Sí. país, este, mm, especialmente en apoyo a los contra nicaragüenses en aquellos momentos, porque los nicaragüenses se generó una tensión al final, pues un cuestionamiento sobre la autonomía del país en la toma de decisiones. También podríamos decir las tensiones sociales y políticas, la estrecha relación con Mm. Estados Unidos provoca a veces descontento en sectores de la población. Un ejemplo significativo, por ejemplo, en aquellos momentos fue la manifestación de que hubo el 7 de abril del 88, donde se incendió parte del consulado estadounidense en San Pedro Sula. Es historia de eso, en protesta por la captura y entrega de Juan Ramón Mata Ballestero a las autoridades estadounidenses. Este evento pues resultó en la muerte de 5 manifestantes y eso pues provoca un aspecto negativo. También podríamos hablar de la dependencia económica y militar. En este caso, pues el haber limitado la capacidad de Honduras para desarrollar política autónoma y sostenible en materia de defensa y economía. En algunas cosas hay, pero como le decía, pues hay más cosas positivas que negativas. Ok, ¿y usted qué piensa sobre qué cambio en la política interna o en las relaciones internacionales de Honduras estuvieron relacionados con estas intervenciones? Bueno, todo lo que estuvo relacionado, por ejemplo, el conflicto que hubo con Nicaragua y tensiones Ajá. fronterizas, eso fue muy relacionado con Honduras. La relación con el ejército hondureño, Ascona, pues siendo en aquel momento presidente, tuvo que negociar constantemente con los militares. A pesar de ser elegido democráticamente, su poder estaba condicionado por la influencia militar y la estrategia de Estados Unidos en la región. Y por otra parte, pues el crecimiento de la deuda externa y dependencia económica. La ayuda económica de Estados Unidos mantuvo a flote la economía hondureña por una dependencia financiera, ¿verdad? Ah, sí. En este periodo, el país se volvió más dependiente de la cooperación de Estados Unidos en áreas como la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Ok. Tengo una última pregunta, Máster. Sobre cómo cree usted que los eventos de esa época han influido en la visión actual de la política exterior de Estados Unidos en Honduras. Perdón, la vuelve a repetir, Elisa, por favor. ¿Cómo cree que los eventos de esa época, de la época de Ascona Loyo, han influido en la visión actual de la política exterior de Estados Unidos aquí en Honduras? Bueno, pienso que han influido de forma bien significativa. Por ejemplo, algunos de los aspectos más notables que podemos mencionar es la continuidad del control estratégico y militar. Aunque la Guerra Fría terminó hace años, pues Estados Unidos sigue viviendo en Honduras como un aliado clave en la región, manteniendo cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, que es lo que más se ha vivido en los últimos años, ¿verdad? Así es. La influencia militar de Estados Unidos pues persiste a través de las bases militares como la de Palmerola. eh, Está establecida en los 80 para operaciones en Centroamérica. Y también está la dependencia económica y cooperación condicionada. Son muchas cosas, por ejemplo, la migración y la estabilidad política, pues sabemos que Honduras es un país clave en la crisis migratoria.
lo que ha llevado a Estados Unidos a centrar su política en programas de cooperación para frenar la migración irregular, etcétera, como también podríamos hablar del cambio en el enfoque de la seguridad. Así es. Bueno, Magde, la verdad que yo le agradezco por su tiempo, le agradezco también la oportunidad que me brindó al apoyarme en lo que son los conocimientos en esta clase de historia, ¿verdad? Sobre lo que fue la intervención del gobierno de Estados Unidos en el gobierno de Azconaloyo. Así que le agradezco Así. y muchas gracias. No, al contrario, es un placer. Gracias a usted por tomarme en cuenta, licenciada, y ahí estamos para servirle. Ok, muchas gracias.